nuevamente. Corporativo Zipzatrey les da la más cordial bienvenida. El día de hoy nos acompaña el doctor Julio de Jesús Herrera. El doctor es asesor médico de Corporativo Zipzatrey. El doctor es egresado de la UNAM. Fue gerente de investigación del Departamento de Cirugía Torácica del Brigham and Women's Hospital. Actualmente, el doctor se encuentra en Grupo Ángeles y el doctor nos trae un tema interesante, el manejo y cuidado de los catéteres pleurales. Bienvenido, doctor Julio. Un gusto saludarlo. Hola, buen día. Muchas gracias, Normita, por la invitación. Agradezco a CIPSA que me den el tiempo de dar esta presentación. Y vamos a hablar hoy un poco acerca de los drenajes pleurales y los sistemas de sello de agua. Para entender el drenaje pleural tenemos que empezar a hablar de la anatomía y la fisiología de la pleura. Como tal, vamos a tener que la pleura va a ser una membrana serosa. Va a estar formada por dos membranas opuestas con una pequeña cantidad de líquido entre ellas que van a mantener unidas estas superficies. Es muy importante recalcar que durante la tercera semana de gestación el mesodermo se va a diferenciar para crear un mesodermo lateral como uno de los primeros precursores del saco pleural. Este es como el primer indicio de la pleura. Y posteriormente el mesodermo lateral forma el mesodermo somático y esplácnico que se van a convertir en la pleura parietal y visceral respectivamente. Cabe recalcar que en este sentido el espacio pleural va a estar definido por la pleura visceral que va a estar recubierta por la superficie exterior del pulmón y las cisuras interlobares y la pleura parietal que va a recubrir la superficie. Esto lo vamos a poder apreciar de una mejor manera en esta diapositiva. Si vemos la línea morada, esa va a estar rodeado toda la parte parietal y va a haber unos recesos en los cuales va a ser unos pliegues, tanto en la parte del seno costofrénico como a nivel de la flexión pleural. En esta flexión pleural va a empezar la pleura visceral y esta va a ver recubriendo todo el pulmón, metiéndose a las cisuras interlobares. Aquí tenemos dos vistas de esto. Dentro de la función de la pleura vamos a tener acoplamiento mecánico y la lubricación. Esta función va a ser importante porque va a proporcionar un acoplamiento mecánico entre la pared torácica y el pulmón. Este acoplamiento va a asegurar la transmisión instantánea de fuerzas perpendiculares entre las dos estructuras y a su vez va a permitir el deslizamiento en respuesta a las fuerzas de corte. Y bueno, esta parte de la lubricación nos va a ayudar a que los movimientos recíprocos de las dos estructuras se den durante la fase de respiración. En esta tabla quise describir la irrigación, el drenaje venoso linfático y la inervación, tanto de la pleura visceral como de la pleura parietal, y vamos a ver que va a cambiar. Una va a ser circulación pulmonar en el caso de la visceral, y en el caso de la parte sensitiva, la parietal va a ser aquella que va a estar dada por nervios intercostales. Caso contrario, la visceral va a carecer de fibras sensitivas. Esta imagen nos resume un poco la fisiología pleural. Se estima que todos los seres humanos aproximadamente generan entre 0.26 mililitros de líquido pleural por kilogramo de peso. Y estos van a estar contenidos dentro de la cavidad pleural. La cantidad de líquido en el espacio pleural va a depender del equilibrio de las presiones tanto hidrostáticas como oncóticas que se den entre la pleura parietal y la visceral y todas estas presiones en el espacio pleural. Debido a que las presiones van a ser más altas en la pleura parietal que en la pleura visceral, aquí va a haber un cambio en las presiones oncóticas y el líquido pleural se va a producir en la pleura parietal. Esto va a ser importante porque asimismo los vasos linfáticos que podemos apreciar en la pleura parietal marcados con verde en esta imagen son los responsables de la mayor parte de la reabsorción del líquido pleural. Estos vasos linfáticos se pueden ver obstruidos en ciertas enfermedades o en ciertos procesos inflamatorios, infecciosos y oncológicos.
A diferencia de las fuerzas mecánicas de la pleura, aquí podemos ver 3 cuadros en los cuales se ve la respiración espontánea marcada en azul, lo que pasa en un neumotórax y qué hay cuando hay una fisiología con el drenaje pleural. La mecánica pleural durante la respiración espontánea se va a mostrar en la parte azul y las presiones pleurales se van a mantener normalmente negativas. ¿Qué va a pasar en el cuadrito B1? Vamos a tener que las presiones se vuelven a la normalidad si hay un tubo al final de la fase verde. Voy a hablar un poco de los antecedentes de los drenajes pleurales y esto es importante porque desde años antes de Cristo ya se conocía un poco de cómo se drenaban las enfermedades pleurales. La referencia más antigua que se tiene conocida de un sistema o de un drenaje torácico se remonta más o menos al siglo V antes de Cristo, cuando Hipócrates menciona en uno de sus libros clásicos que a pesar de hacer una incisión en la cual entraba la cavidad torácica, podía drenar el líquido, pero esta incisión tenía que ser más larga que su pulgar para poder eliminar el pus que se generaba en un empiema. Entonces, en esta parte Hipócrates dejó como el primer antecedente de un drenaje torácico y en esta ilustración se puede apreciar bien cómo era el drenaje y ese tubito o ese drenaje se dejaba hasta 2 semanas a que evacuara y eran como el éxito para estos procedimientos. Más tarde hubo un debate sobre el tratamiento. En la época medieval, si el tratamiento tenía que ser cerrado o abierto. ¿Cómo dejabas las heridas torácicas? Las heridas de guerra por armas, por flechas. Y esto persistió durante varios siglos hasta que años más tarde se fueron perfeccionando las técnicas y una epidemia muy importante fue la gripe de 1918 y años más tarde la Primera Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Aunque fueron eventos trágicos para la humanidad, estos permitieron hacer avances y al comienzo de la Segunda Guerra Mundial había restauración de la función pulmonar, era lo principal, ¿no? Restaurar la función pulmonar y que el soldado regresara al campo de batalla. Entonces, teniendo este objetivo, se empezaron a enfocar un poco en tratar las heridas torácicas y se creía en ese entonces que si se colocaba un tubo torácico para extraer la sangre y reemplazar la sangre con aire presurizado, podría ayudar a que la necesidad de no se dejara una toracotomía y que los pacientes no tuvieran una hemorragia torácica persistente. Se aspiraba con una aguja y se recomendaba esto como el tratamiento de primera línea. Y aquí podemos ver una imagen de los soldados cargando el equipo de respuesta para las lesiones torácicas. Otra vez, un poco más tarde, las guerras, otra vez la guerra de Vietnam me ayudó a entender un poco más la fisiología pleural. Y hay 2 personas importantes, una el doctor el doctor Hemlich y también el doctor Seldinger. Entonces, más o menos alrededor de 1961, Sherwood Medical introdujo por primera vez un catéter hecho de plástico. Y había un catéter Foley y un sistema de succión de 2 botellas, y este era el tratamiento ideal para el neumotórax y el hemotórax significativo. Más tarde, unos años después, se publicó por parte de McNamara alrededor de 547 lesiones torácicas. Y esto fue en la guerra de Vietnam. Había una discusión en la cual ¿se dejaba tubos o no se dejaba tubos durante el traumatismo torácico? Y como les mencionaba previamente, el doctor Hemlich, un clásico conocido por la maniobra de Hemlich, diseñó una válvula de aleteo unidireccional que podemos ver abajo, la primera imagen a color o abajo de la maniobra de Hemlich, en el cual se empezaba a reemplazar las botellas por esta válvula que manejaba de manera unidireccional el aire y con esto los soldados podían seguir ahí.
Más tarde, el doctor Sven Ivar Seldinger empezó a diseñar los catéteres espirales y por la técnica propia de Seldinger, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de un drenaje torácico? Va a ser evacuar colecciones anormales, ya sean de aire o de algún fluido que van a estar en el espacio pleural. Y esta función al evacuar va a restablecer la presión negativa, que más adelante vamos a ver que no es como tal una presión negativa, intratorácica. Y con esto se permite la reexpansión del pulmón y una restauración de la ventilación y en ocasiones evitar que el paciente caiga en paro cardiorrespiratorio al restablecer la función cardíaca. En esta tabla intenté resumir las situaciones de emergencia y no emergencia en las cuales se puede colocar un sello, diría un drenaje torácico, teniendo en cuenta situaciones de emergencia, el neumotórax, el hemoneumotórax y la ruptura esofágica, y situaciones de no emergencia, el derrame pleural, el quilotórax y en ocasiones también parte de tratamiento, la pleurodesis. Estas imágenes tratan de resumir los diferentes tipos de neumotórax. En la primera imagen podemos ver un neumotórax primario en el cual hay una ruptura del parénquima pulmonar, un neumotórax secundario en la segunda imagen, en la tercera un traumático por una fractura costal y en la última un neumotórax iatrogénico, que esto puede provocar a veces al colocar un catéter venoso central o hacer procedimientos en los cuales se lastima la pleura. En esta imagen vemos la fisiología del neumotórax a tensión, en el cual va a haber una entrada de aire, pero no hay como tal una salida y va a haber un acúmulo del aire en el espacio pleural y va a empezar a desplazar todas las estructuras del mediastino hacia el lado contralateral y esto va a generar que cardiorrespiratorio. La otra indicación, el derrame pleural, y eso lo tenemos que estudiar las diferencias entre el exudado y el trasudado. Y bueno, aquí traté de enlistar las causas más comunes de un exudado y un trasudado, teniendo en cuenta la diferencia en proteínas en uno y en otro. Entonces vamos a hablar acerca de los tipos de drenaje y vamos a encontrar que en la actualidad existen diferentes drenajes de cloruro de polivinilo, de polietileno, de silicona, de látex o de mezcla de algunos polímeros. Aquí podemos ver el típico sello pleural en esta cajita dirá el típico tubo pleural, el arguil y un Blake en la parte superior. Las indicaciones del calibre van a variar de acuerdo a la entidad que haga que se requiera el tubo pleural. Puede ser un neumotórax en los cuales van a ser calibres menores o un empiema, un neumotórax en los cuales vamos a usar calibres mayores. Tomando en cuenta que hay resecciones estándares. Hay resecciones pulmonares en las cuales el paciente va a salir sin drenaje a la sala de recuperación, pero en otras ocasiones que se requiera un drenaje, pues se puede usar un catéter 24 French. Y siguiendo este principio, en colecciones más organizadas o que pueda haber presencia de coágulos o de fibrina, pues se prefiere dejar un catéter más grande de 36 French o de 32-36 French. En la actualidad existen diferentes catéteres para el neumotórax. Aquí podemos ver por dos ejemplos principales, el neumoquito de la marca Arrow y el catéter Wen o cola de cochino conocido de la marca Cook, ¿no? Diseñados especialmente un calibre pequeño para el neumotórax. ¿Cuáles van a ser las ventajas? Estos neumoquits, sobre todo cola de cochinos por técnica Seldinger. Ventajas va a ser una incisión pequeña, la disección va a ser mínima porque la técnica Seldinger va a ser con dilatadores y con una aguja, diría con un alambre guía, disminuye el dolor, hay una cicatriz estética y se puede o no dejar punto de sutura, hay quien nada más lo fija con un Tegaderm film y se queda ahí el drenaje mientras se resuelve el neumotórax y luego se retira. Las desventajas, la imposibilidad de manipular digitalmente el espacio pleural, que esto se puede lograr al colocar un tubo pleural, y una habilidad limitada para dirigir la sonda. O sea, a veces uno se puede guiar con el dedo o con una pinza donde quiere colocar la sonda, y esto no se va a lograr con la técnica Seldinger.
Aquí podemos ver la válvula unidireccional creada por el Dr. Hemlich, conocida como la válvula de Hemlich o la válvula de cola de pato. Y es muy importante ver que la cola de pato vaya conectada hacia el catéter pleural, porque hay algunas situaciones en las cuales se ha visto que la cola de pato está invertida y esto no va a ser la función del catéter. Y sistemas de drenaje ambulatorio, aquí podemos ver este sistema que es el neumostato, un sistema de drenaje pleural ambulatorio que utiliza una válvula unidireccional sin manguito de goma, por lo que no se produce el aleteo, pero tiene el escape del aire y ahí se puede monitorar la fuga de aire o la fuga aérea, y tiene una cámara recolectora en la cual se puede ver los fluidos, ahí se alcanza a apreciar. Dentro de las desventajas es que, o la ventaja más bien es que el paciente con una fuga aérea persistente se puede ir a casa con este neumostat. Y tenemos otros sistemas como el sistema al vacío del catéter Pleurex, que es un sistema pleural permanente, típicamente utilizado para derrame pleural maligno, y que va a constituir unas botellas del vacío en las cuales el paciente intermitentemente se va a poder drenar el derrame pleural y va a poder hacer su vida diaria. Ahora vamos a la parte del sistema con sello de agua. Hay una publicación del CHEST en la cual se menciona, y aquí lo tengo, que pues realmente no son tan complicados. Muchas veces tenemos en el hospital pánico de cómo manejar el sistema de drenaje con sello de agua. Y pues realmente el tubo, como aquí lo dice, el tubo pleural va a estar relacionado con la respiración. O sea, si entiendes la respiración, vas a entender cómo funciona un sistema de sello de agua. Y la finalidad va a ser colocar otra vez el tubo torácico para drenar ya sea líquido o aire del espacio pleural, pero sin permitir que el aire entre. Por lo tanto, va a ser un sistema unidireccional en el cual el flujo va a salir, no va a regresar. Y bueno, en las siguientes diapositivas trataré de explicar cómo se construye este sistema, yéndonos a lo más básico. Entonces, teniendo en cuenta un escenario en el cual no tengamos nada de recursos, que fuera, no sé, un apocalipsis, o la única cosa, con qué 4 materiales se fabricaría un tubo pleural. Digamos, un sistema de drenaje con sello de agua. Obviamente necesitamos las ondas pleurales y vamos a requerir unos frascos para hacer el contenedor. Al igual, estos frascos van a necesitar tener unos tapones los cuales permitan hacer un sello, y vamos a necesitar alguna especie de popotes o de tubo conector. Entonces vamos a ver cómo funciona el sistema, que lamentablemente todavía se siguen usando en algunas partes de México donde no hay una caja con sistema de drenaje con sello de agua. Entonces vamos a ver en esta publicación del British Medical Journal alrededor de 1968, en el cual se explica cómo funciona este sistema, ¿no? Aquí podemos ver la botella, un tubo de metal y luego la parte de vidrio y el sello de agua propiamente dicho. Entonces, todo va a funcionar por el principio de Hebert. El principio de Hebert es el clásico drenaje por gravedad. Este es utilizado por la presión hidrostática. Cuando esto se aplica a un sistema de drenaje torácico, el tubo se llena de fluido con la altura vertical entre la cavidad torácica y el recipiente colector, que va a ser la cajita o el sistema de drenaje con sello de agua. Y esto va a estar determinado por una presión subatmosférica entre y con la presión del espacio pleural. Y aquí podemos ver que en la práctica clínica esto significa que el paciente que va a estar en la cama y la caja o el sello de agua propiamente dicho va a estar en el piso. Entonces este va a aplicar el principio de Hebert y eso se va a provocar alrededor de una altura vertical de unos 60 centímetros, como hace referencia en la imagen. Y esto va a haber un principio de gravedad y de diferencia de presiones, lo cual va a permitir que el líquido drene de la cavidad pleural hacia la caja colectora. Entonces vamos a empezar con el sistema de la primera botella. En 1875, Playfair describió este sistema de la primera botella. Y bueno,
pues es bueno porque el sistema surgió para drenar, ¿no? Tenías el catéter torácico conectado a una botella y esto se sumergía un popote en el agua y al ser expulsado el líquido entraba, y aquí podemos ver las burbujitas de aire, y se liberaban a través del orificio que sigue la flecha roja de ventilación. Pero esto hoy tenía un problema, que el sistema sería bueno si no drenaras líquido pleural, porque se va a vencer 2 centímetros y se va a empezar a llenar la botella de líquido pleural, y poco a poco va a aumentarse hasta que las resistencias de los pulmones no puedan eliminar el aire. Entonces, ¿qué ocurrió? Posteriormente, en 1926, Lilienthal dijo, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Aplico una segunda botella, ¿no? Y entonces se agregó una segunda botella denominada la botella colectora. Entonces aquí tenemos la botella colectora o de recolección y la botella del sello de agua. Y eso se conecta con un popote, una tubería de una botella a la otra, y el líquido que se acumulaba en la botella colectora, pues se iba a ir drenando, se iba a ir cuantificando. Sin embargo, el aire subía, como se aprecia en la flechita negra, y esto se iba a la botella del sello de agua y se volvía a liberar. Pero ¿qué pasaba? Se resolvían muchos, sí, era funcional, sí, cumplía los propósitos de un drenaje también, pero había casos en que la fuga de aire era más grande y la cantidad de líquido necesitaba una estructura adicional. Entonces pasaron alrededor de unos 25 años para que Howe dijera, bueno, vamos a poner una tercera botella. Y este será el sistema de 3 botellas que todavía se utiliza en la actualidad en algunas partes del mundo. De manera botella, ahorita hay una caja ya compacta que es succión. Entonces cumplía el mismo concepto. Drenaban los fluidos, las burbujas ascendían a través de los popotes y luego esto se iba al control de la succión. Y la razón por la que debe controlarse la succión puede llegar a ser mala, pero también puede porque genera daño en el parénquima. Hay situaciones en las que nada lo vas a dejar a derivación, y a veces la succión puede llegar hasta generar un hematoma en el trayecto del drenaje, o pueden las fenestras lastimar el parénquima pulmonar. Entonces aquí tenemos de un lado va el catéter torácico. Si seguimos el fluido llega a la botella de recolección, el aire sale hacia la botella de sello de agua y posteriormente la succión del otro lado está trabajando. Lo que hace esto es que la longitud del popote que se encuentra sumergido en el agua es la cantidad de succión que le importa a los pulmones, ¿ok? Estos 2 centímetros son importantes, son los que van a regular las presiones. Así que no va a importar que uno le suba la succión o que haya más succión. Los sistemas de sello de agua húmedos a veces borbotean como si estuvieran friendo algo en aceite, o pueden borbotear como una pecerita, burbujitas muy gentiles, pero este es el sistema, va a estar regulado por el sello de agua. ¿Qué pasa con este sistema de 3 botellas? Que había 17 puntos en los cuales podía fallar el sistema, ¿ok? 17 partes, y si tú cuentas el drenaje torácico serían 18, ¿no? Y si cuentas el paciente 19 posibles fallas, lo que hacía que hubiera una alta probabilidad de errores y un riesgo elevado de contaminación y aumento de infecciones. Por lo cual en 1967 surgió el modelo compacto, lo que mucha gente conoce como el Pleurevac, ¿no? Y al igual que el Pleurevac, si uno pide un Pleurevac, te pueden presentar estos 8 o algunos otros, ¿no? Se dan cuenta, todos dicen Pleurevac, pero son completamente diferentes uno al otro. Lo que se debe pedir es un sistema de drenaje con sello de agua. ¿Por qué? Porque el Pleurevac es una marca comercial. Tenemos otros ejemplos de marcas comerciales, Lambú, los Kleenex, el Prit, el Post-it, ¿no? Es lápiz adhesivo, pañuelos desechables, y al igual el Pleurevac es una marca que lleva más de 50 años en el mercado. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno pide un sistema de drenaje de sello de agua y te presentan esto, dice Oasis. Tú lo ves y dices, no, yo quiero un Pleurevac. Te dicen, sí, este es un Pleurevac.
y tú le dices, ok, y ya lo lees y dice succión húmeda. Entonces, no, yo quiero el pleurevac, y ya lees la etiqueta y dice un pleurevac. Realmente estos dos son un sistema con sello de agua que funcionan de la misma forma. Entonces, hoy en estos pocos minutos de la clase o del webinar vamos a tratar de entender al sello de agua por dentro, cómo funciona por dentro. Y este problema o esta función lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Y vean, si ponemos la imagen de las 3 botellas al sistema de sello de agua, funcionan completamente igual, tiene el mismo concepto. La cámara de recolección, que es la botellita roja, la cámara del sello de agua, que es la segunda botella, cumplen los 2 centímetros de agua, y finalmente la cámara de control de succión, que son los 20 centímetros de agua. Una va del espacio pleural y otra de la atmósfera, y esas presiones van a hacer que este líquido se drene. Entonces, algo que se debe quedar claro es que los sistemas de drenaje con sello de agua van a mantener el concepto de las 3 botellas. En el mercado vamos a encontrar diferentes, succión húmeda. Vean, todos estos son de succión húmeda. ¿Por qué? Porque el control de la succión se va a llenar con agua. Tenemos el pleurevac original, pero hay otras marcas que hacen el Ocean o el Aquasil, y si se dan cuenta tiene un nombre como de algo líquido, Ocean de océano, Aquasil de agua. Vamos a tener los de succión seca. La succión de la pared debe establecerse más o menos en 80 milímetros de mercurio o más, y esto lo vamos a ver al rato cómo funciona, porque a veces está uno de succión seca y te dicen, no está funcionando. Este tiene una válvula que se va a expandir cuando la succión esté funcionando. Finalmente, aquí vamos a tener los dos. Si se dan cuenta, los dos son marca Atrium. Uno es Ocean y el otro es Oasis. Ocean, húmedo, Oasis, seco. ¿Cómo lo vemos? El Ocean tiene una columna azul, que es la columna de control de succión, y el Oasis va a tener una válvula anaranjada, la cual si hay succión se va a expandir. Y en la actualidad tenemos sistemas electrónicos o sistemas digitales que permiten integrar la cámara de recolección en el sistema, y esto hace o ha minimizado o ha ayudado a la movilización de los pacientes. Este sistema es portátil, el paciente se puede movilizar, y la tubería usada en estos sistemas electrónicos está hecha de una doble luz que va a permitir la separación del aire del líquido. El tubo más delgado del doble lumen se utiliza para medir la presión de la cavidad pleural, y en estos sistemas digitales, y aquí lo vemos por dentro, de cierta forma se cumple el concepto de las 3 botellas, pero va a haber la incorporación de un software que va a hacer posible que tú obtengas muchos datos, que obtengas datos acerca de la fuga de aire, de la producción de fluidos por minuto, y que tengas una cuantificación exacta hasta de la fuga aérea, ¿no? Y toda esta recopilación de datos va a ser en tiempo real y va a disminuir la variabilidad del manejo de las ondas pleurales entre los médicos. Entonces aquí tengo una tabla comparativa entre los digitales y los análogos, ¿no? Ambos son seguros y efectivos. Uno va a necesitar succión de pared, el otro no. Uno es portátil, el otro, pues si son las 3 botellas va a ser muy complicada la movilización. Si es la caja compacta, en ocasiones puede complicar la movilización. Uno va a tener alarmas en caso de disfunción. El análogo no va a tener una alarma, y ¿cuándo vas a ver tú la alarma? Cuando pases visita y veas que está disfuncionando la caja. Los digitales son más amigables, pero la ventaja de los análogos es que son más familiares con el medio hospitalario. Aquí vemos los componentes. Vamos a tener las 3 cámaras, la cámara de recolección, la cámara de sello de agua y la cámara del control de la aspiración. Vamos a tener una entrada para la cámara de aspiración. Esa entrada ahorita vamos a ver cómo se llena. Y justo donde está la entrada hay una válvula de control de la aspiración. En ocasiones el sello de agua puede tener, la cámara de sello de agua se puede elevar y tiene una válvula de descarga de presión negativa y una abertura del llenado para la cámara de control de la aspiración, que lo podemos ver aquí. Esta tapita se levanta con una solución de irrigación. Tú lo llenas hasta lograr los 20 centímetros de agua.
Este es otro tipo de sello de agua, el Pleurevac. Tiene la misma tapita y se llena con el mismo mecanismo. La cámara de control de aspiración, en el caso de los sellos de agua secos, pues vamos a tener simplemente una especie de tacómetro en el cual tú vas a poner los centímetros de agua que quieras, ¿no? En este caso están marcados los 20 centímetros de agua. ¿Y cómo sabes si está funcionando o no la succión en un sistema seco? Vean, con succión se va a inflar esa valvulita, sin succión va a estar colapsado. Entonces, en ocasiones tienes uno seco, dices, oye, este no está borboteando, no está funcionando, ¿qué hago? Con esta clase ustedes ya van a tener muy claro, está la valvulita inflada, está con succión, está desinflada, está sin succión. ¿Cómo llenan el sello de agua? En ocasiones uno lo llena y no hace esta técnica de la Z. Para mí esta técnica de la Z en la manguerita de la jeringuita que trae es importante porque así ustedes nada lo llenan hasta el tope y automáticamente van a caer los 2 centímetros de agua. Hay otros sistemas como el Pleurevac que va a tener otro embudo, pero vean, aquí sigue el principio de la Z y lo llenan hasta el tope. Y los secos van a ser aún más fácil porque en la parte posterior va a traer una ámpula con los mililitros necesarios para llenar el sello de agua. ¿Cómo valoramos la fuga aérea? Se va a valorar en el sello de agua. Puede ser una de las complicaciones más comunes después de una resección pulmonar. Y bueno, ¿qué va a ser la característica o qué es lo que uno va a ver? El burbujeo en la cámara del sello de agua, ¿no? Cuando el paciente con neumotórax exhala o tose, va a haber un burbujeo en el sello de agua. Y bueno, tú puedes saber el tipo y el tamaño de fuga, es inspiratorio, expiratorio, forzado, no forzado, y esto lo vamos a ver en un video. En este caso, los digitales, pues tienes graduado de manera digital todo, pero aquí tienes una burbuja aquí, pues no hay fuga, pero vamos a ver cuándo sí hay fuga. Entonces, vean, a ese paciente, este burbujeo en el sello de agua no tendría que estar. Y en el siguiente video, aún es mayor la fuga, ¿no? O sea, está una fuga continua, se ve ese burbujeo, y ahí uno sabe, o es muy evidente que hay una fuga aérea. ¿Qué debemos revisar también aquí? La oscilación. En la cámara, en el agua, diría el agua en la cámara del sello de agua, va a oscilar, va a ser un movimiento de subida y un movimiento de bajada. Y esto se va a asociar con las respiraciones, como lo vimos en la primera diapositiva en la publicación del CHEST. O sea, todo va a estar relacionado con la respiración. Si lo entiendes, vas a poder comprender el concepto de las cámaras. ¿Cómo vas a ver? Se va a disminuir de acuerdo a si se resuelve el neumotórax o la fuga aérea. Y una interrupción inesperada puede indicar que el tubo está bloqueado o torcido. En ocasiones no oscila porque el paciente se sentó sobre el drenaje, porque lo está pisando o porque está tapado. Entonces aquí vamos a ver en este video la oscilación, vean, movimientos respiratorios, pero también vamos a ver una fuga aérea. Entonces ahí tenemos en este video oscilación y fuga aérea, ¿no? Aquí ya no vence el sello. Otra vez va a oscilar y tiene una fuga aérea en ese momento. Vamos a tener algunos mitos del sello de agua, y entre ellos es la presión negativa. Si nos vemos más científico, pues la presión negativa no existe, o sea, desde la física no va a existir, sino lo que va a haber es una diferencia entre las presiones de dos espacios, el espacio atmosférico y el espacio pleural. Y nos vamos a estar refiriendo más bien a una presión subatmosférica en el espacio pleural. O sea, es una presión subatmosférica, no una presión negativa, aunque coloquialmente está el concepto de presión negativa. Otro término es el vacuum, el vacío, que a menudo se dice que se aplica a un vacío, se genera un vacío. La definición del vacío es un espacio con presión cero, o sea, el universo, eso sería el vacío realmente. Pero pues esta es una situación que no va a pasar en el sistema de drenaje con sello de agua. Y bueno, la succión pasiva versus la succión activa. Simplemente esto va a hacer referencia a la succión pasiva, que va a referirse al drenaje de aire líquido cuando la presión intrapleural sea mayor a la presión atmosférica.
o sea que no haya una succión externa, por así decirlo. Y para drenar de manera activa, pues vamos a ejercer una presión subatmosférica en la punta del catéter y esto se va a referir a una succión externa. La regulación de la succión, como lo vimos, el sello de agua va a jugar un papel importante y los sistemas de drenaje disponibles permiten una regulación de la succión. Pero esto no va a decir que no succiona la presión subatmosférica del espacio pleural, sino la succión va a estar regulada, por así decirlo, va a estar regulada en el recipiente. O sea, tú vas a ver, ¿no? Va a estar regulada, pero no realmente en el espacio pleural. ¿Qué es lo que va a permitir esto de la regulación del sello de agua, ¿no? Siempre una succión descontrolada, no regulada y potencialmente desconocida en el espacio pleural, y esta es una ventaja de los sistemas digitales. Traté de plantear 7 posibles problemas que uno puede encontrar en el hospital o 7 posibles eventos durante la guardia o durante el día a día del hospital. El problema número 1, fuga de aire súbita. Posibles causas, una desconexión del sistema. Se desconectó el sistema y hay una fuga aérea. Puede haber una lesión nueva en el parénquima o si se hizo una resección mayor de pulmón, una fuga en el muñón. ¿Qué tienes que hacer primero? Mantener la calma, pero fuera de ello revisar las conexiones, revisar que todo el sistema esté hermético y revisar las incisiones, ¿no? Que no esté chupando aire por una de las incisiones. Situación número 2, un cese abrupto de la producción de líquido pleural o de la producción de líquido, ¿no? que esté drenando. ¿A qué se debe principalmente a una obstrucción? Puede que un coágulo haya tapado el drenaje, puede ser que el pie del paciente esté obstruyendo el drenaje, que esté sentado sobre él o que se haya torcido, ¿no? Entonces hay que revisar el tubo para ver que no haya una obstrucción y de ser necesario, no idealmente, pero se puede hacer una purga del tubo, como se denomina ordeñar el tubo, de manera gentil. Tercer escenario, el paciente tiene disnea. ¿Qué escenarios puede haber o posibles causas? Una obstrucción, falta de succión, que el paciente esté generando un proceso infeccioso, una neumonía, o que tú hayas drenado líquido muy rápido y estés generando un edema por expansión. Entonces, la sugerencia es verificar la fuente de succión o de ser necesario conectar una. Si no se genera la presión negativa, que hay que comprobar la posible existencia de una fuga del sistema. Revisar la sujeción del tubo y si es necesario quitar abrazaderas o algo que esté comprometiendo o obstruyendo el tubo. Y revisar el tubo para ver si está obstruido, o sea, revisar que no haya un coágulo. Situación número 4, enfisema subcutáneo, aumento de volumen en la cara, en el cuello o en el mismo tórax. Entonces, la causa, enfisema subcutáneo, ¿no? Debido a la obstrucción del drenaje o a una terapia insuficiente. Hay que comprobar si hay obstrucciones, si hay una fuga, evaluar las incisiones y la posibilidad de que hay que ajustar el drenaje. Quinta situación, dolor. Puede ser dolor propiamente del drenaje pleural, un dolor por irritación del nervio intercostal o por la pleura parietal, o que haya un nuevo neumotórax o que se esté generando neumotórax. ¿Qué tenemos que hacer? Comprobar el funcionamiento del drenaje, administrar o ajustar la analgesia y en caso necesario, pues, hablarle al médico tratante o al cirujano torácico o a alguien que entienda los sellos de agua y los drenajes para que lo resuelvan. 6. Un aumento extremo de la producción. Aquí tienes que evaluar muy bien la clínica del paciente, si hay una causa cardíaca, si hay un sangrado masivo, si se inició la anticoagulación y de repente empezó a producir más líquido, si hay una lesión del conducto torácico y hay un quilotórax, o si hay una infección, se está generando un empiema. Entonces, ¿qué observas? Las características del drenaje, el color, el volumen. Y bueno, para eso hice esta tablita en la cual traté de escribir de manera muy sencilla la posible causa de acuerdo a las características, ¿no? Si es seroso, puede ser líquido pleural normal. Si se ve como sangre o es algo hemático, un hemotórax. Purulento o turbio, un empiema. Blanco o lechoso, puede ser un quilotórax. Y ya cosas más raras, verde, marrón, con olor agrio viscoso, una fístula esofagopleural,
o negro muy raro, una infección micótica, melanoma, una fístula pancreatopleural. Y la última situación que planteo es la saturación del apósito, ¿no? O sea, está el drenaje, está cubierto por una gasa y un parche, un tegadero, y de repente se llena de líquido. Probablemente la incisión por donde se colocó el drenaje puede ser muy grande o no esté afrontada, o si se afrontó con un punto temporal o no sé, un Sarnoff que cuando retires la sonda lo acierra, probablemente esté drenando por ahí, o puede haber una dehiscencia de la incisión. Entonces, punto importante, revisar la incisión y de ser necesario colocar un punto de sutura. Cosas importantes para la movilización del paciente dentro del hospital, ¿no? Y aquí hay el mito sobre todo del pinzamiento. ¿Qué puedes hacer en los traslados del paciente? Fácil, desconectas la succión. Jamás, bueno, no jamás, va a haber 5 indicaciones para pinzar el drenaje, pero no lo pincen. Hay como una mala costumbre de pinzar el drenaje, ¿no? Vamos a llevar al paciente a la radiografía de tórax, le pinzo el drenaje. Se va a meter a bañar, le pinzo el drenaje. Eso está mal, no hay que pinzar el drenaje. Y importante que ya lo vimos, siempre debe estar por debajo del nivel del tórax del paciente, ideal a 60 centímetros. ¿Cómo pinzar el drenaje? La verdad hay veces que si es una sonda endopleural, la puedes pinzar con una pinza fuerte, una pinza Kelly. Pero si es un drenaje Blake, en ocasiones cuando tú lo pinzas con una Kelly, puedes rasgar el drenaje y generar que haya ahí una fuga. Entonces yo lo que recomiendo es hacer esta otra vez una Z y colocarle tela adhesiva o proteger el drenaje con tela adhesiva y luego pinzarlo con la Kelly. ¿Cuándo sí se debe pinzar el drenaje? Esta es la diapositiva clave, yo creo, para esa plática. Tras una desconexión accidental, tú pinzas el drenaje, no quieres que siga chupando aire. Luego conectas el sello de agua. Cuando hay una fuga en el sistema, un paciente con neumotórax, quieres valorar si puedes retirar o no el drenaje, lo pinzas y valoras posteriormente con una radiografía y sabes que si no se colapsó el pulmón, puedes retirar el drenaje. En ocasiones está produciendo mucho líquido pleural, quieres cambiar el equipo, pinzas para hacer el cambio, conectas el sistema de drenaje con sello de agua, despinzas y queda permeable, tienes que revisar que oscile y que haya líquido en la manguera del sistema. Y finalmente en aquellos pacientes en los cuales le tengas que administrar un agente esclerosante y que no pueda entrar al quirófano, ¿no? O sea, no sé, le puedes administrar yodopovidona o talco en aerosol, pinzas el drenaje, que haga un poco de pleurodesis y luego lo despinzas. ¿Qué nos van a decir en el hospital? Oye, doctor, compañera enfermera, se llenó el drenaje, hay que cambiarlo. ¿Quién lo puede hacer? Cualquier persona que sepa cómo funciona el sistema, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar? Un nuevo sistema de drenaje con sello de agua, una solución de irrigación, unas pinzas Kelly o algún tipo de tela adhesiva para pinzarlo mientras lo preparas y obviamente el material de protección. Para la colocación, pues aquí vamos a tener alrededor de 15 cosas para hacerlo, ya sea en el quirófano o no, pero bueno, aquí en esta imagen creo que ejemplifica bien cada una de las cosas necesarias para poner un sistema de drenaje con sello de agua. Y los cuidados del sistema. Cuidados generales, otra vez el sistema por debajo del nivel de tórax, evitar torceduras u obstrucciones. Y ahorita vamos a ver una recomendación de poner un tránsforo o algún tipo de tela en la cual permita cierto juego de la sonda y checar las conexiones son firmes, ¿no? O sea, que no vaya a haber una desconexión accidental. Y para esto, la recomendación que doy podría ser poner una tela adhesiva de manera que vaya de la manguera del drenaje hacia la sonda endopleural o el bleco o el tipo de drenaje que tenga y colocar dos de manera circular de tal forma que tú veas la conexión, porque a veces aquí es donde se acumulan los coágulos, donde se llega a tapar la sonda. Entonces, que tú veas la permeabilidad completa del drenaje
pero también que te permita ver si esta zona se obstruyó. Y los cuidados particulares, digo, aquí en la ilustración se puede ver con una tela transport o en esta imagen con un tipo de tela, iba a decir, algún otro tipo de tela que no irrite la piel, hacer que esta forma el drenaje pueda moverse gentilmente de un lado a otro para que no genere dolor y no dé tirones al paciente. Y finalmente, digo, hay quien le gusta hacerle un pantalón a la gasa y después cubrir el drenaje. A mí particularmente no me gusta porque a la hora de quitar el transport o el material que cubre el drenaje se va a deshilachar todo. Entonces, tratar de cubrir el drenaje. Y pues estas son todas las recomendaciones y la plática acerca de los drenajes pleurales y el sistema de sello de agua. Muchas gracias. Para nosotros, para Corporativos IPCT, es un placer y es un honor compartir este tipo de información con la Asociación Mexicana de Enfermeras y Enfermeros, formadores de recursos humanos en Salud SC. Ellos, pues bueno, solicitamos la capacitación para el área de enfermería. Esperamos que la información que nosotros, bueno, podemos delegar por medio de nuestros asesores médicos y nuestros médicos expertos sea para ustedes de gran valor y los invitamos a enviar alguna pregunta que tengan ustedes o a levantar su manita para que el doctor pues conteste alguna duda que tengan pues los presentes en esta ocasión. Muchas gracias a usted, doctor Julio, por compartir sus conocimientos y por darnos una explicación tan extensa y tan buena, diría yo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y el tiempo. Igual, si alguien se anima, alguna pregunta o si no, pues lo pueden mandar a través del correo y con gusto la respondemos. Claro que sí, doctor. Yo por acá no veo ninguna manita alzada. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle al doctor Julio? Una pregunta. Nolvia Judith le pregunta, ¿cuánto sería el tiempo más prudente en el que podemos mantener pinzada la sonda? Mantener la pinzada, por ejemplo, si es un neumotórax, si tú quieres evaluar cómo se va a comportar el pulmón en las siguientes horas, pues sí, lo puedes mantener pinzado, pero para valorar cómo se va a comportar el pulmón, ¿no? Y ya después retirar la sonda. O en el caso de instilar algún agente esclerosante, yodopovidona, por ejemplo, algo más accesible, pues un par de horas, 3 horas lo pinzas, dejas que la gente haga su efecto en la pleura, que la irrite, y posterior a eso lo despinzas. Fuera de ahí, pues no lo debes de pinzar o mantener pinzado por algún tiempo. O sea, si el paciente va a la radiografía, no lo debes de pinzar. Muchas veces lo pinzas y lo que vas a generar es un neumotórax a tensión. Entonces, la recomendación es no pinzar. ¿Cómo se cambia un pleuro? Otra vez, ¿cómo lo cambias? Preparas todo tu equipo, preparas el sistema de drenaje con sello de agua, lo pones a 20 centímetros, el sello lo pones a 2 centímetros. Ya que tienes todo preparado, pinzas tu tubo o tu drenaje pleural, o sea, proximal al paciente, retiras el sistema previo y conectas. Una vez que lo conectas, despinzas, ves que haya oscilación o en caso ves que haya flujo de líquido por el drenaje y ya, o sea, ese es un cambio. Si quieren más adelante podemos compartir algún video de cómo se realiza un cambio de un sistema de drenaje con sello de agua, que creo que también en la parte educativa sería útil. Aquí la licenciada Dalia le deja muchas felicitaciones, agradece su ponencia y por compartir sus conocimientos. Hacer otra pregunta, podría levantar la manita. La verdad es que siempre es agradable escucharlo, que nos comparta sus conocimientos y qué padre es aprender todos los días algo nuevo. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga bonita noche. Un abrazo. Gracias a ustedes, que tengan una noche.